somos el grupo 2 y vamos a hablar de la economía no observada y el sector informal. Mi nombre es Daniel Basantes y hoy voy a explicar qué es la economía no observada según el sistema de cuentas nacionales. Este concepto surge porque ninguna economía logra registrar absolutamente todas las actividades que realmente existen. Antes, se pensaba que este problema solo existía en países en desarrollo, pero desde los años 90 se vio que también afecta a países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Por eso surge la necesidad de que las cuentas nacionales sean lo más completas posibles. También, la economía no observada es el conjunto de actividades económicas que no aparecen en encuestas ni en registros oficiales. Algunos países no la miden directamente, sino que buscan que sus cuentas sean exhaustivas, es decir, lo más completas posibles. Además, la economía no observada se parece al sector informal, pero no es lo mismo. Incluye tanto actividades informales como errores, omisiones o actividades ocultas. El objetivo no es estudiar lo informal, sino evitar que falte información en el cálculo del PIB. Y aunque suene raro, las actividades ilegales también forman parte de la producción económica. Si son importantes y se pueden estimar, deben incluirse, aunque sea de forma indirecta. Lo más importante es que la economía medida se acerque lo más posible a la real. Mi nombre es Natalia Cajamarca y en esta presentación analizaremos la incorporación de la economía no observada en las cuentas nacionales. La economía no observada constituye un desafío central para la medición económica, ya que en muchas actividades no se registran de manera directa en las encuestas. Por ello, su análisis requiere, más allá de la simple revisión de la cobertura estadística, considerar el funcionamiento integral del sistema de cuentas nacionales. Alcance de la evaluación. La evaluación de la economía no observada no se limita a examinar la exactitud en las encuestas de estadísticas. El proceso de compilación de cuentas nacionales, específicamente cuando se emplea un marco de oferta-utilización, permite detectar la información faltante y mejorar la calidad que genera de las estimaciones. El marco de oferta y utilización. El marco de la oferta y utilización es una herramienta clave, ya que permite constatar la oferta total de bienes y servicios con sus distintos usos. La discrepancia que surge en estos procesos puede indicar la existencia de actividades económicas no observadas. En las actividades ilegales, un ejemplo relevante de la economía no observada lo constituyen las actividades ilegales debido a la evasión fiscal. Estas actividades no se declaran directamente, sin embargo, los ingresos pueden registrarse bajo otras denominaciones, lo que permite su captación parcial dentro del sistema. En el caso de la prostitución, por ejemplo, los ingresos pueden declararse como provenientes de actividades como modelaje o actuaciones artísticas. Aunque la actividad real no se identifique específicamente parte de la producción, debe registrarse indirectamente en las cuentas nacionales. Respecto de las actividades ilegales. De manera similar, los traficantes de cigarrillos no reportan sus actividades. No obstante, el consumo de estas producen por parte de los hogares puede documentarse con mayor precisión, lo que permite captar implícitamente las importaciones ilegales. Ahora hablaremos sobre la importancia del equilibrio del cuadro. Se sostiene que un cuadro de oferta y utilización correspondiente equilibrado reduce la probabilidad de omitir actividades económicas significativas. Sin embargo, este equilibrio no garantiza la captación total de la economía no observada. Bien, tenemos también la limitación del equilibrio contable. Aunque el equilibrio contable ayuda a estimar algunas actividades no observadas, puede precisar o omitir algunos aspectos. Otros componentes del sistema de cuentas nacionales, lo que evidencia la limitación metodológica del proceso. También tenemos la no existencia de medición independiente. Es importante destacar la economía no observada no se mide de forma independiente. Su estimación se integra dentro del Sistema General de Cuentas Nacionales, lo cual impide su aislamiento como agregador separado. La economía observada versus la economía informal. Pues bien, aunque la economía no observada y la economía informal están relacionadas, no coinciden exactamente. La economía no observada incluye tanto actividades informales no cubiertas por las encuestas como, como correlacionales a mediciones existentes. Bien, también existe exclusión y criterios de confiabilidad. Eh, la estimación correspondiente a empresas informales que están adecuadamente cubiertas por encuestas confiables se excluye con el fin de evitar duplicar o perseverar la consistencia en las cuentas nacionales. Aunque también tenemos la técnica de medición. Muchas de las técnicas empleadas para estimar la economía no observada también resultan útiles para medir la economía informal, especialmente aquellas basadas en métodos indirectos y en el análisis de coherencia contable. Mi nombre es Nicole Chango Luisa y yo les voy a hablar acerca de la definición del sector informal según la Organización Internacional de Trabajo.
Bien, este sector se caracteriza por su bajo nivel de organización, la falta de distinción entre trabajo y capital, así como por operar a pequeña escala. Las relaciones laborales en este contexto suelen estar basadas en el empleo ocasional, el parentesco o relaciones sociales y no en acuerdos formales que garanticen derechos laborales. Es decir, básicamente es el mundo de los trabajadores independientes y pequeños negocios que operan fuera de las reglas legales y de beneficios del Estado. Mi nombre es Milagros Jacome y el día de hoy les voy a explicar que en el sistema de cuentas nacionales las empresas de los hogares no se consideran entidades legales separadas de las personas que lo conforman. Esto significa que los bienes de activo y del capital fijo no pertenecen a la empresa como tal, sino al hogar. Además, muchos de estos recursos tienen un uso mixto. Por ejemplo, cuando el negocio funciona dentro de la vivienda se usa un vehículo familiar para la actividad productiva. Debido a esto, resulta difícil llevar cuentas completas de estas actividades, tanto financieras como no financieras. Por esa razón, estas unidades productivas se mantienen dentro del sector de los hogares y no se tratan como cuasi sociedades. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo introduce el concepto de sector informal, que se basa en estas empresas de los hogares y las divide en tres grupos: las que pertenecen al sector informal, las que se consideran formales por estar registradas o por el número de trabajadores y los hogares como tales. El sector informal se distingue porque tiene objetivos económicos definidos, una forma particular de organización y un comportamiento propio. Su definición depende del tipo de producción que realiza, pero siempre se mantiene dentro de la frontera productiva del sistema de cuentas nacionales, excluyendo a las actividades que se realizan únicamente para el consumo final propio de los hogares. Bueno, mi nombre es Alejandro Morilla y hoy vamos a hablar acerca de 3 puntos importantes acerca del capítulo 25. En este caso, el primero sería la producción y destino de la producción para el uso final propio. El segundo son los criterios de formalidad. Vamos a hablar acerca de los asalariados y el registro. Y por último, el alcance y variabilidad del sector informal. Bueno, empezamos. Primero, nosotros vamos a hablar acerca de la exclusión de las unidades que producen únicamente para uso final propio. En este caso, primero vamos a hablar acerca del criterio fundamental del sector informal. Para que una unidad sea considerada parte del sector informal, al menos una parte de su producción debe venderse o intercambiarse. Las unidades que producen exclusivamente para uso final propio quedan completamente excluidas. Ahora, vamos a hacer un análisis clave acerca de esto. ¿Por qué? Porque no solo basta con que la unidad sea pequeña o familiar, sino el destino de la producción es determinante para todo esto. Se va a incluir algunas empresas de hogares que producen principalmente para su propio autoconsumo, bueno, en este caso para su autoconsumo, solo si una parte va a ser destinada al mercado y no quedarse todo dentro del autoconsumo de la familia. Un ejemplo relevante de esto podría ser la producción de servicios de vivienda, va a ser ocupada por el propietario, se excluye porque no se va a comercializar, aunque esté dentro del sistema de cuentas nacionales. Ahora, el segundo punto en el cual nosotros vamos a hablar es acerca de los criterios de formalidad, asalariados y registro. Primero, el número máximo de asalariados permitido para ser informal no va a ser nunca fijo. En este caso va a depender muchas veces de las condiciones nacionales. Y ahora, se van a considerar informales las unidades que no estén inscritas en 1, la legislación comercial; 2, la legislación tributaria; 3, la seguridad social; y 4, las normativas regulatorias. Ahora, las variables adicionales de exclusión, la cobertura del sector informal se limita usando la cantidad de asalariados y la inscripción legal de la unidad. Por último, hay una implicación, y esta implicación es muy importante, debido a que una empresa pequeña puede ser formal si está legalmente registrada, es decir, solo tiene que estar registrada para poder proceder a ser de una empresa legal. Ahora, como último punto, vamos a hablar acerca del alcance y la variabilidad del sector informal. Hay diferencias entre países, como se puede observar en la siguiente imagen. La exclusión de unidades informales va a variar según, 1, la regla de inscripción; y 2, los umbrales de asalariados. Esto va a generar diferencia en la medición estadística del sector informal. Ahora, por último, el sector informal es siempre un subconjunto de empresas de los hogares. 2, no van a ser constituidas en la sociedad. Y 3, van a operar dentro de la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales. Todo esto nos va a llevar a una conclusión analítica, la cual nos dice que, primero, el sector informal no se define solo por tamaño o por precariedad, sino se va a definir por comercialización, legalidad y estructura organizativa. Es decir, si es que una empresa produce solo para el autoconsumo y no para la venta, se considera una empresa informal. En este caso, si una empresa no está constituida legalmente, pues va a ser una empresa informal. Y por último, si es que no está registrada, como lo vimos anteriormente, también va a ser una empresa ilegal. Muchas gracias.
Mi nombre es Joseph Serrano y les voy a presentar las unidades con características formales excluidas. Estas son las empresas informales por cuenta propia, empresas no constituidas en sociedad sin asalariados, y las empresas de empleadores informales, que son empresas no constituidas en sociedad con asalariados, por lo que se puede definir de manera general que las empresas del hogar son aquellas que destinan una parte de su producción para la venta y el trueque. Ahora vamos a ver exclusiones según un criterio de actividad, las cuales están definidas dentro de la 15ª del 7, las cuales, además de definir el sector informal, recomiendan las siguientes consideraciones adicionales respecto del ámbito del sector informal y el tratamiento estadístico que debe darse. Debe haber una cobertura general sobre todas las actividades productivas, ya sea la generación de bienes o servicios. Debe haber un tratamiento por actividad, ya sea dentro de la agricultura o donde los hogares sean los empleadores. Una cobertura geográfica que abarque a los sectores urbanos y rurales, primeramente enfocándose en las áreas urbanas, y para los trabajadores a Mi domicilio. nombre es Nayeli Ulcuango y yo les voy a hablar sobre la subsectorización de la producción. Pues bien, el sistema de contabilidad nacional subdivide la producción en producción de mercado para uso final propio y producción de nuevo mercado. Primero, empezaremos hablando de la producción no de mercado. Esta quiere decir que no constituye aquí un problema, pues nunca la realizan los hogares. Sin embargo, para satisfacer las directrices de la OIT, es preciso subdividir a los productos para uso final propio entre los de que destinan parte de la producción a la venta o el trueque, y aquellos producción que está exclusivamente destinada al uso final propio. En el caso de que las empresas no constituidas en sociedad, donde solo parte de la producción se vende o intercambia, la totalidad de toda esta producción de bienes y servicios está todavía incluida en lo que es en la producción del sector informal. Por consiguiente, hablaremos también del sector formal, informal y hogares. El sistema de contabilidad nacional no utiliza la expresión sector formal, pero no resulta difícil imaginar que todas las unidades de los sectores sociedades, el gobierno general y las ISFLACH forman parte del sector formal en lo que respecta a la producción. Las cuosociedades se incluyen porque pertenecen a lo que son el sector sociedades. Sin embargo, ello no equivale a decir que cualquier unidad que no sea informal es formal, pues los hogares con empresas no constituidas en sociedad que no estén incluidas en lo que es en el sector informal se dividen entre los que tratan como formales, por tamaño o inscripción, y el resto, es decir, lo sobrante que no se trata como informal, se clasifica en grupo llamado simplemente hogares. Por ende, también el significado que el término hogar tiene para la OIT es bastante diferente a lo que es el sistema de contabilidad nacional, pues el sistema de contabilidad nacional incluye que son todas las unidades que según los lineamientos de la OIT son informales. Según también, más las unidades con empresas no constituidas en sociedad que se traten como formales, más las empresas no constituidas en sociedades excluidas, porque estos producen lo que son para el uso final propio, más los hogares que no tienen empresas no constituidas en lo que son sociedades, más los hogares institucionales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena Tipanluisa y el día de hoy voy a hablar acerca de una aclaración sobre la utilización de términos conocidos. Para entender las estadísticas de informalidad debemos precisar los tres términos que solemos confundir. Comenzaremos con sector, luego con empresa y el rol de hogar. Primero, el sector. En las cuentas nacionales, un sector es un grupo de instituciones, pero en el sector informal el término cambia. Aquí solo nos interesan las actividades productivas. Esto significa que si un hogar consume pero no produce para vender, para este estudio específico, ese hogar no existe. Continuamos. Segundo, empresas frente a establecimientos. La diferencia es la información. Una empresa tiene contabilidad completa. Como los hogares no suelen tenerla, los tratamos como establecimientos, donde solo medimos su producción y cuánta gente emplea. El sistema de cuentas nacionales llama a este conjunto empresa no constituyente en sociedad. En la diapositiva 3 finalmente tenemos la Organización Internacional del Trabajo frente al sistema de cuentas nacionales. Mientras que el sistema de cuentas nacionales ve al hogar como un bloque único y responsable de todo, la Organización Internacional de Trabajo lo fragmenta. Esto es vital porque permite identificar que en una misma familia puede haber varios negocios independientes, permitiendo que cada miembro sea dueño de su propia actividad productiva. Muchas gracias.